El complejo mayor de histocompatibilidad, también llamado MHC, contiene a los antígenos leucocitarios humanos, HLA. Estos se encontraron al hacer experimentos en rechazo de tejidos. Es el producto de un conjunto de genes ubicados en el brazo del cromosoma 6. Ayudan a exteriorizar el ambiente intracelular y, bueno, para esta histocompatibilidad hay dos subtipos, el MHC1 y el MHC2. El MHC1 presenta antígenos citoplasmáticos endógenos. Es su característica más significativa, es la palabra endógenos. Y presentan a la célula CD8, que es un linfocito T, citotóxico. Y vamos a tener a MHC2, que van a presentar antígenos exógenos. Y estos van a presentar hacia CD4, que igual pues es un linfocito T, pero es organizador. Entonces, pues la mayor diferencia es esa, MHC1 es endógeno y MHC2 es exógeno. Uno presenta a CD4 y otro presenta a CD8. Dentro de este complejo de histocompatibilidad vamos a tener la expresión. La expresión de MHC es aumentada por la interleucina 4. Y bueno, pues la expresión de este mismo disminuye con corticoides. También vamos a tener el poligenismo, que es cuando las moléculas son codificadas por múltiples genes, A, B, C, D, entre otros. El polimorfismo es cuando de cada gen de MHC, recordemos que estaba en el brazo del gen 6, de cada gen de MHC hay variantes en una población. Cada variante se va a llamar un alelo. Cada posibilidad de dar un gen se va a llamar el alelo. Del gen A hay 350 alelos, del gen B hay 620 alelos y del gen C hay 400 alelos, así sucesivamente. Bueno, esta mezcla hace que haya gran variedad de MHC. También dentro de esto vamos a tener a la codominancia, que es cuando el individuo expresa simultáneamente los genes de ambos padres. Recuerden, o sea, ambos alelos los presenta, los expresa. Esto se le llama a la codominancia. Una dominancia sería cuando pues nada más un gen de algún padre es expresado, pero pues en esta codominancia es los dos genes de ambos padres. Vamos a continuar hablando sobre las estructuras de estos MHC. Retomando un poco, recordemos que MHC1 es endógeno y presenta a CD8. Entonces, en el caso del MHC1, en su estructura tiene una cadena polipeptídica de alfa. Esta cadena va a tener tres dominios, L1, L2 y L3. A la que se le va a unir una subunidad beta 2, que es una microglobulina. Lo podemos ver en la imagen donde aparece ahí en medio, en los dominios del tipo inmunoglobulina, vamos a tener al B2 microglobulina. El péptido antigénico que va a ser presentado se aloja en la hendidura entre el dominio L1 y L2. Lo podemos ver hasta arriba, que habíamos dicho que su cadena era alfa con sus dominios. Entonces en la parte de hasta arriba vamos a tener al dominio L1 y al dominio L2. Entre estos va a estar alojado la hendidura. Es donde se va a presentar el antígeno. Y pues básicamente sería eso, los tres dominios, y en una de las partes va a estar la beta 2 microglobulina. En el caso de la MHC2, recordemos que su mecanismo de acción va a ser exógeno y va a ser presentado hacia CD4. En la estructura de la MHC2 vamos a tener que está integrado por dos cadenas polipéptidas, que va a ser lambda y beta. Ambas van a tener dos dominios,
Como lo podemos ver en la imagen, la del lado izquierdo, la de color azul, pues va a ser una cadena, y la de color rosa va a ser la segunda cadena, y van a estar conformadas ambas por dos dominios. La hendidura en esta MHC2 es de más aminoácidos y se va a situar entre L1 y beta 1. Bueno, en este caso en la imagen sería alfa 1 y beta 1, es donde va a estar la hendidura, en donde van a llegar los antígenos. En el caso de este MHC2, la hendidura es más grande que en el caso de MHC1. A continuación, pues vamos a tener la presentación, cómo es la presentación de antígeno en el caso de MHC1, volviendo a reiterar que es endógeno. Cuando un antígeno proteico endógeno es encontrado en el citosol, es unido a proteínas de uniquitina. Esta uniquitina marca las proteínas, es una proteína que es procesada por el proteosoma. Este proteosoma va a ser un organelo de 28 proteasas que destruyen a las proteínas. Entonces, esta uniquitina marca las proteínas que han de ser degradadas. Entonces, volviendo a retomar, la uniquitina el antígeno va a ser encontrado en el citosol y va a estar unido a esta uniquitina que posteriormente lo va a degradar. Los péptidos de MHC se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. En la hendidura de esta MHC1 se coloca una proteína tapacina. Esta proteína tapacina, pues su función, como lo dice su nombre, es que va a impedir que sea ocupada la hendidura antes del tiempo estimado. Los péptidos obtenidos por el proteosoma del antígeno se unen a las vesículas de AMHC1 y la tapacina se degrada, es decir, como se quita, y el péptido antígeno se mete a la hendidura y es como se va a formar el complejo. Este complejo a la membrana, aquí es donde se va a hacer la presentación a otra célula como CD8, así como lo podemos ver en la imagen. Después de que el antígeno se unió al complejo, este complejo va a ser presentado a la membrana y pues va a ser presentado hacia CD8, que va a ser citotóxico. Se va a reconocer como extraño o propil. Con otros receptores identifica si es un péptido y si es propio, y pues él básicamente va a decidir si se destruye o se queda. Bueno, después vamos a tener cómo es la presentación del antígeno en MHC2, recordando nuevamente que esta es exógena. Los péptidos de MHC2 se van igual a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso. Una proteína L1 va a proteger a la hendidura. En el caso anterior, recordemos que era la tapacina, pero en este MHC2, la L1 es la que protege a la hendidura de ser ocupada y va a formar una vesícula. Bueno, vamos a tener que las proteínas antigénicas son de origen externo. Entrarán por fagocitosis, que como habíamos mencionado anteriormente, se va a formar un fagosoma que se unió hacia un lisosoma y ambos van a formar un fagolisosoma. Este fagolisosoma generó una destrucción de las proteínas fagocitadas al momento de la unión y así vamos a obtener los péptidos. Estos se van a unir a la vesícula de MHC2 y la proteína L1 que protege a la hendidura se va a retirar, se va a romper y así los péptidos antígenos exógenos van a poder entrar hacia la hendidura. La vesícula se dirige hacia la membrana celular donde son presentados a CD4. Básicamente, pues CD4 va a ser el que decide si es extraña o si es producida y si es necesario producir citocinas que activarían a macrófagos y linfocitos B para su destrucción. La inmunología de las mucosas. La mucosa va a ser un tejido epitelial no queratinizado. Este pues va a estar asociado a ciertas glándulas secretoras de moco. Este tipo de mucosas y glándulas se presentan en áreas con funciones muy específicas donde
La queratina podría afectar, bueno, la falta de queratina o la capa de queratina podría afectar sus funciones, como la absorción de alimentos en constante fricción, pues entre tejidos se pueden dañar, por lo que se necesita esa irrigación mucosa para dar una mejor lubricación. También se van a encontrar en el tubo digestivo, en vías respiratorias, genitourinarias y conjuntivas. Em, También, bueno, va a estar principalmente en el área del intestino. Al ser un tejido más delgado, con poca protección, está expuesto a proteínas, fármacos, bacterias, además de que hay factores de ambiente que lo regulan como el moco, el pH, la osmolaridad y enzimas Ig. Esta mucosa debe distinguir entre agentes patógenos perjudiciales, comensales y alimentos. Se cree que pues esta mucosa es la primer parte en evolucionar del sistema inmune. Esta mucosa va a tener tres capas. Una capa epitelial que está en contacto directo con la luz del órgano. Una capa de tejido conectivo que va a ser, bueno, va a estar en su base, que va a conformar a su lámina propia. Y la tercera, bueno, va a ser que en algunos casos, como en el intestino, existe una capa de músculo liso. La lámina propia, que constituiría a la segunda capa, va a ser pues una capa de tejido conectivo que va a tener numerosos vasos sanguíneos y linfáticos. Entre estos se va a encontrar el tejido linfoide difuso, que va a estar relacionado a las mucosas, que habíamos mencionado que era el MALT. La función de este va a ser reconocer y reproducir respuestas inmunitarias. En este MALT hay fibroblastos, células dendríticas, eosinófilos, mastocitos, CD4 y CD8. Células CD4 y CD8. Esta lámina propia va a ser pues un tejido difuso que, bueno, significa que no está localizado, sino que está disperso en el tejido conectivo. También vamos a tener un sistema linfoide organizado, que va a ser pues el conjunto de células inmunes agrupadas, y uno de estos agrupamientos son las placas de Peyer. Dentro de las células mucosas vamos a tener a los enterocitos, a las células mucosas, a las células parietales y a las células M. Primero vamos a hablar sobre los enterocitos. Estas van a ser células epiteliales que, bueno, básicamente su función va a ser que están encargadas de la absorción de nutrientes y agua. Además, estas como característica tienen ciertas vellosidades o microvellosidades en la superficie de su membrana que incrementan el área de contacto con la luz intestinal, con la luz hacia alguna víscera. En las imágenes las podemos ver cómo son pues este tipo de células cilíndricas que por su parte cercana a su lámina basal vamos a tener que estar en contacto con vasos sanguíneos linfoides y se van a extender cilíndricamente hacia arriba y pues como vemos en la imagen en su superficie va a tener pues esta clase de vellosidades y microvellosidades que se va a conocer como un borde en cepillo. Este borde en cepillo va a estar dado hacia la luz del órgano, hacia la luz intestinal. Este tipo de células son especializadas en la absorción y no pueden replicarse, es una de sus características, además de que tienen una vida corta de 3 a 5 días. Bueno, también como parte de las células mucosas vamos a tener propiamente a las células mucosas, también a las células parietales. Las células mucosas, como su nombre lo refiere, van a ser las productoras de moco. Igual van a ser células epiteliales con células, ciertas células calciformes que van a ser productoras de moco. Este moco va a ser producido para dar la protección del intestino y del estómago principalmente. El moco va a atrapar bacterias y además también tiene la función de proteger contra el pH ácido. Parecidas vamos a tener también a las células parietales. Estas igual van a ser células con una forma un poco más ovalada y van a producir, pues su función es la de la producción del ácido clorhídrico. Este ácido lo que va a hacer es que va a desnaturalizar a proteínas y también va a tener la función de la destrucción de patógenos.
Como última parte de las células mucosas vamos a tener a las células M. Estas van a estar entre las células epiteliales. Estas como característica es que tienen micropliegues sin microvellosidades en comparación con los enterocitos y bueno, van a estar en un área deprimida del epitelio y bueno, pues estas células van a permitir la entrada de antígenos. Igual como característica es que no van a secretar ni enzimas, tampoco van a secretar moco y bueno, al permitir el paso de antígenos, este pasa directamente al torrente sanguíneo donde es presentada ciertas células presentadores de antígeno, como los macrófagos o los monocitos, y bueno, esta célula dendrítica viaja a los nódulos de Peyer, donde hay células T y células B, además de que, bueno, son presentadas con el antígeno de las células T y B para que éstas pues se activen y viajen a las mucosas y tengan pues que hacer su actividad humoral o ya sea celular en el caso de las T. Entonces en la imagen la podemos ver como representadas en color verde. Dijimos que era un área deprimida del epitelio, como lo podemos ver en el centro. Y pues bueno, aparece ahí el cómo va a ser la entrada de los antígenos a través de ellas, hasta que llegue pues la activación de una célula B o T para atacar. Bueno, vamos a tener este pequeño mapa o esquema para la explicación de cómo es la presentación de un antígeno hacia un APC. Primero vamos a identificar algunas estructuras. Vamos a tener que la línea rosa, que tiene ciertas curvas en la superficie de nuestro mapa, va a estar representada, bueno, va a significar que va a estar representando al epitelio, a las células epiteliales, en las cuales anteriormente acabamos de ver que existen las células M. Las células M aquí van a ser protagonistas porque recordemos que su función, que estaban como en hendidura, era para el paso de ciertos patógenos. Entonces, nuestra línea de color verde va a hacer referencia hacia los vasos linfáticos. Vamos a tener entonces que por migración de la célula M, por medio de la célula M, va a pasar cierto patógeno, o antígeno. Este antígeno va a estar representado en color rojo, que es como la estrellita que está en la punta del segundo vaso linfático. Entonces, el antígeno es presentado. APC va a tomar ese antígeno y va a viajar a través de ese vaso linfático hasta llegar a un nódulo. Lo último que mencionamos la vez pasada, que era un nódulo de Peyer. Al momento de que APC presenta ese antígeno a los nódulos de Peyer, va a activar a ciertas células T y ciertas células B. Entonces, bueno, la placa de Peyer va a ser esa figura amarilla que tiene ciertas células B y ciertas células T. Va a ser como un domo en el que están contenidas las células T y B, vírgenes y de memoria. Entonces, cuando llega a APC y presenta este antígeno, la activación de estas células va a liberarse, se va a producir y estas van a viajar hacia la lámina propia. Entonces van a viajar y van a producir una respuesta humoral o celular. Si es por parte de los linfocitos B, va a activar ciertos anticuerpos de los que ya hemos hablado, van a ser de memoria básicamente, o va a activar a los CD8, que van a ser citotóxicos, que va a activar a su vez a macrófagos para fagocitar dicho antígeno por el proceso de fagocitosis que habíamos revisado, en el que el antígeno entra por medio de un fagosoma y llegan lisosomas que en su interior tienen enzimas para formar un fagolisosoma y básicamente fagocitar a dicho antígeno. Esa es función de los macrófagos, que fueron activados por CD8, que fueron activados a su vez por la liberación de células T y B, que estas fueron liberadas por las placas de Peyer y las placas de Peyer fueron activadas por la presentación de un antígeno APC. Y este APC pudo recibir el antígeno
por medio de las células M que están en el epitelio de, bueno, pues estas mucosas, estas células mucosas. Como continuación de las células mucosas, vamos a tener que aparte de las células mucosas, parietales, los enterocitos y las células M que ya mencionamos anteriormente, vamos a tener otro tipo de células que van a ser las células principales. Su función de estas es producir proteasas. La función de estas proteasas básicamente es desnaturalizar a las proteínas. Vamos a tener aquí un pequeño esquema de cómo es o cómo funciona la activación para las placas de Peyer. Primero, en color rosa vamos a tener identificadas a nuestras células mucosas. Como podemos ver de izquierda a derecha vamos a tener una célula mucosa que, la función de esta producción de moco va a ser, habíamos dicho, el poder atrapar para patógenos y el poder proteger el pH. Vamos a tener a las células parietales que van a producir ácido clorhídrico y un pH ácido. Esto para destruir a un patógeno. Las células principales, como lo acabamos de mencionar, van a producir proteasas. En conjunto, el ácido clorhídrico y las proteasas van a destruir a un patógeno. Ese va a ser nuestro paso 1. Nuestro paso 2 es, por medio de la ruptura de las proteasas, vamos a tener ciertas partes del patógeno. Va a ser nuestro paso 2. En el paso 3 vamos a tener a nuestras protagonistas del mapa pasado, a las células M, que habíamos mencionado que su función era la de absorber antígenos, que tenía una hendidura y que por esa hendidura era fácil el paso de los antígenos. Entonces, nuestro paso 3 va a ser la absorción de antígenos por parte de las células M. Vamos a tener después un paso 4 en el que los antígenos son presentados a APC, que igual era pues un mapa, esta parte del esquema es relacionada al mapa pasado. Entonces vamos a tener la presentación de esos antígenos a APC y recordemos que esos APC viajaban a través de los vasos linfáticos hacia el tejido, los nódulos de Peyer. Entonces vamos a tener que pues esta APC va a activar a los nódulos, va a llegar a los nódulos y estos van a activar a células T, a los linfocitos T, ya sean CD4 o CD8 citotóxicos. Estos van a viajar a través de la lámina propia con activación de células B para activar a ciertas células B. Esta célula B va a activar a más células B para producir anticuerpos específicos contra ese antígeno. Entonces, en este paso, ahorita ya sería nuestro paso 4, era que los antígenos eran presentados hacia APC. El paso 5, que APC viaja hacia los nódulos de Peyer. El paso 6 es la activación de las células T, ya sean CD4 o CD8. El paso 7 va a ser la activación de esas células B. El paso 8 es la activación, que esa célula B va a activar a más células B. Y el paso 9 va a ser la producción de anticuerpos por parte de estas células B. Va a producir anticuerpos específicos contra dicho antígeno. Entonces, vamos a tener un paso 10 en el que va ese receptor, ese anticuerpo específico, va a entrar nuevamente hacia la célula M y va a quedarse en la superficie de su membrana, para cuando nuevamente se les ha presentado un antígeno, él pueda reconocerlo por medio de ese anticuerpo y no lo llegue a afectar. Es como un proceso de memoria que se hace para como no perder ese tiempo, no volver a ser infectados. Entonces, como ya tenemos ese anticuerpo, ya tenemos ese receptor específico de dicho antígeno, no va a poder volver a presentarse y causar un daño interno, hablando celularmente. Los mecanismos, vamos a tener ciertos mecanismos innatos de protección inmune como el pH. Esta protección inmune va a ser por el pH, el moco, que su función va a ser eliminar y controlar a muchos patógenos. Vamos a tener que recordar que existen receptores TOL, TLR, y que estos están presentes en la lámina propia.
pero que no hay receptores TLR en el epitelio. Intracelularmente hay receptores NOD1 y NOD2, que van a reconocer a ciertos antígenos intracelulares. En este caso, la microbiota es un tipo de protección que está en el intestino. Este mantiene la salud, además de que inhiben por competencia a otras bacterias y adiestra también al sistema inmune a regular su actividad y también su reconocimiento, su memoria. Las bacterias comensales no producen realmente una respuesta inmunitaria. Parece que son como ignorados, pero estimulan a las IgA y activan a células supresoras T. La intolerancia, ese es un ejemplo, la intolerancia al gluten se cree que es por la falta de la regulación de CD4. Y pues bueno, muchas bacterias como la salmonela utilizan las células M, que habíamos dicho que permitían la entrada de antígenos, para ingresar y luego usan a las células vecinas para infectarlas. Entonces es como una tipo cadena. Esta salmonela entra por medio de una célula M, pero se queda como dentro de esta célula para poder infectar a las células adyacentes a la célula M. Pero cuando hay pues este tipo de contagios hacia las células vecinas es cuando se va a activar una célula B, un linfocito T, específicamente CD8, que va a ser citotóxico para eliminar a dichas células.